Buenas, ¿cómo están? Voy a explicar un síntoma bastante conocido que es la epilepsia. Voy a asumir que, bueno, más o menos mis interlocutores saben lo que es la epilepsia, en qué consiste, cuáles son los síntomas de la epilepsia, etcétera. El que no, nada, ChatGPT, chicos, o Google. ¿Cuál es la historia detrás de la epilepsia, no? Y tuve una chica que justamente yo estaba mirando con los datos que tenía esta persona. Obviamente no puedo dar sus datos ni nada, pero una persona que sufría de epilepsia, y buscando un poco el código de la epilepsia, lo que pude encontrar, ¿sí? ¿No? Lo que indican los diccionarios de la epilepsia es que siempre es un conflicto de separación más miedo. Y en el caso de esta chica, puntualmente lo que encontré en realidad es que el conflicto se iniciaba en la historia de su mamá, y lo que pasaba era esencialmente que su mamá se iba de casa, su papá se iba de casa de juerga y la dejaba sola a su mamá con sus hijos pequeños, y su mamá se sentía muy desprotegida y sentía mucho miedo, porque pasaba gente borracha por la acera, por la vereda, gritando, charlando, gritando. Eso le producía miedo, también porque le producía miedo también los ruidos de los autos que pasaban o que estacionaban, todo eso le producía mucho miedo. Entonces ese código de separación más miedo es el código que está presente en la epilepsia, ¿sí? Podría dar otros ejemplos también, ¿no? Por ejemplo, un chico que sufría de epilepsia y cuando tenía 13 años, su papá tardaba mucho en venir a casa y se sentía desprotegido y sentía que su casa no era lo suficientemente segura, vivía en un barrio peligroso, le habían robado varias veces, y este chico a los 13, 14 años estaba constantemente mirando que todas las puertas estén cerradas, y por ahí había horarios en los cuales no se podían cerrar las puertas porque todavía había actividades en marcha, y él lo que quería en realidad era que su papá esté ahí como ser la persona adulta que podría defender el territorio, ¿no? De una eventual invasión al territorio, alguien que se meta a robar o lo que sea, ¿no? Ya habían robado varias veces en su casa y bueno, tenía esta especie de gran temor, de gran miedo asociado a una separación. Su papá trabajaba a la mañana, después volvía a casa y más o menos a las 4 de la tarde se iba a trabajar de vuelta y tenía que volver a las 9 de la noche, 9 y cuarto, una cosa así. Y a veces no volvía y se hacía tarde, y 9 y media, y 10 y 10 y media, y se hacía tarde y no volvía, y no volvía, y no volvía, y esto le producía a este chico un gran miedo. O sea, siempre vamos a tener que buscar este patrón en la epilepsia: separación más miedo, ¿sí? Separación más miedo. Así que bueno, la lógica biológica de esto, la verdad, o sea, con los síntomas que tiene la epilepsia, que son las convulsiones o los espasmos musculares, etcétera, bueno, sería muy largo de explicar, digamos, así que créanmelo ad hoc. Si vos tenés epilepsia o tenés una persona cercana a vos con epilepsia, alguien de tu familia, un amigo, bueno, lo que tenés que buscar en vos es esta historia, ¿sí? Busca en vos esta historia: separación más miedo. Momentos en que te viste separado de algo o de alguien y eso te dio miedo, ¿sí? Por la razón que sea, ¿sí? En este caso porque te iban a robar, o te dio miedo porque por otra razón, no sé, podría ser por ejemplo una mujer que se separa de su marido y tiene miedo porque no sabe de qué va a vivir, ¿no? O sea, depende económicamente del marido, se divorcia del marido por la razón que sea, y ahora tiene miedo de, por ejemplo, no poder alimentar a sus hijos, no poder generar los suficientes ingresos para alimentar a sus hijos. Separación más miedo. Esta es la historia de la epilepsia, no la quiero hacer larga. Bueno, el que quiera hacer, que tenga epilepsia o que tenga un familiar con epilepsia o alguien que le importe, que sea importante de su entorno, y está invitado desde ya a hacer un camino de conciencia. Para eso nada, me escriben por mensaje privado, me piden hacer el camino de conciencia, lo hacemos. Tiene una serie de pasos y anuncio parroquial. Tiene una primera parte, el camino de conciencia, en la cual no se cobra un monto fijo. Después más adelante sí, porque también trabajar gratis es antibiológico. Pero digamos, las personas que logran resultados son las personas resilientes, ¿sí? Las personas que se abocan a los pasos que yo les voy indicando y tienen grandes resultados, y lo pueden ver en los testimonios están publicados con nombre y apellido, personas que se sanaron de una cosa, de la otra. Hay testimonios de gente que se sanó de cervicalgia,
gente que se sanó de colon irritable, gente que sanó su economía, gente que no tenía trabajo y consiguió trabajo, gente que dejó las adicciones. Están todos en mi canal. Entonces, por eso yo no hago mucho autobombo. O sea, no es que yo me vendo a mí mismo como un tipo que viene con la varita mágica y te soluciona todo. Obviamente hay que ser resiliente, es un trabajo, lleva tiempo. Te puedo asegurar que te vas a sanar, sí. Lo que no te puedo asegurar es cuánto tiempo va a llevar tu proceso de sanación. A veces lleva una sesión, a veces lleva 20. Es así. Así que, bueno, los dejo con la historia de la epilepsia y desde ya todos están invitados a hacer su camino de conciencia. Mando un beso grande, cuídense, que tengan una linda semana.